Hoy te platicaré de los 15 detenidos del Cártel del Noreste. Autoridades de Nuevo León aseguran que el Cártel del Noreste, asentado en Tamaulipas, quiere entrar y tomar control de su territorio. Es bajo esta premisa que han querido justificar la presencia de hombres armados en Linares y el enfrentamiento en General Terán ocurridos la semana pasada. Ahora, Nuevo León presume la detención de 15 personas, presuntos integrantes del Cártel del Noreste, que lograron entrar a su territorio de manera discreta, pero que fueron identificados por elementos del Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía y Policía Estatal. En este video te platicaré de estas 15 detenciones, así como de los intentos del CDN por entrar y tomar el control de Nuevo León. Bienvenidos a otro video más del Caporal. Comenzamos. Presta atención a la tremenda cantidad de detenidos, todos presuntos integrantes del Cártel del Noreste. Esta fotografía fue difundida ayer por el Grupo de Coordinación para la Seguridad de Nuevo León. 15 presuntos integrantes del Cártel del Noreste detenidos de un jalón. Sin embargo, lo sorprendente no es la detención en sí. Lo sorprendente es que se trata de un grupo procedente de Tamaulipas que intentó entrar de manera sigilosa a Nuevo León para quitarle la plaza a su grupo rival. Pero voy por partes. Aunque las 15 detenciones fueron dadas a conocer ayer, la historia se remonta al pasado 9 de noviembre cuando ocurrió esto. Hay boruca acá para China. Van en 2 y 3. El pasado 9 de noviembre hubo una oleada de enfrentamientos en el estado de Nuevo León en varios puntos y por varios motivos. Delincuentes contra delincuentes, delincuentes contra autoridades, en Apodaca, en General Terán, en China. Bueno, fue un caos que coincidió irónicamente con un llamado del gobernador, el nemesista Samuel García, a los ciudadanos para que le depositen nuevamente la confianza y voten por él rumbo al 2024. Por cierto, si estás haciendo la transmisión en vivo, hay una encuesta que puedes responder que va en ese tenor. Bueno, uno de estos eventos sucedió precisamente aquí y te muestro el mapa. En el municipio de General Terán, en las inmediaciones de la comunidad Guadalupe La Joya, muy cerca de otra comunidad llamada Gatos Güeros, que está dentro del municipio de Linares. Todo esto ocurrió muy cerca del límite de Nuevo León con Tamaulipas. Dicen las autoridades de Nuevo León que el Cártel del Noreste, que está en Tamaulipas, quiere adentrarse a Nuevo León para pelear la plaza. De hecho, desde un día antes, el 8 de noviembre, comenzaron a reportar una fuerte movilización de vehículos con civiles armados cerca de Linares, entre los límites de Nuevo León con Tamaulipas. Debido a esto, la Fuerza Civil de Nuevo León implementó un operativo para tratar de dar con esos vehículos y frenar el avance de los delincuentes. El operativo inició al mediodía del 9 de noviembre y al día siguiente finalmente la Fuerza Civil se topó con ellos en el municipio de General Terán, en donde se enfrentaron a balazos. En esa ocasión no hubo ni un solo detenido, ni un solo abatido, ni un herido, ni nada. Solamente la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León presumió esto, que repelió el ataque, que los delincuentes huyeron de regreso a Tamaulipas, que les quitaron 10 camionetas, 6 de ellas blindadas, 4 ligeras, y que en su huida hicieron narcobloqueos en la carretera a Reynosa para frenar el arribo de refuerzos del ejército y evitar ser capturados. Y para allá. Movilización de la Fuerza Civil hacia General Terán en este momento. Muchas unidades se han trasladado de Montemorelos hacia la General Terán en esta mañana. Hasta ahí había quedado la historia. Si quieres conocer lo que pasó ese día a detalle, te invito a que veas este video que te traje ese día y de paso te suscribas a este canal, que aquí te lo explico todo. Ahora bien, resulta que, según ha explicado el Grupo de Coordinación para la Seguridad de Nuevo León, que estos 15 detenidos presentados este jueves 16 de noviembre son las mismas personas que intentaron ingresar a Nuevo León el pasado 9 de noviembre. Resulta que como no pudieron entrar en convoy la semana pasada, primero por Linares y al día siguiente en General Terán, entonces decidieron internarse en Nuevo León de manera discreta y ya no en grupos grandes. Es decir, según las autoridades de Nuevo León, el mismo grupo delictivo intentó por tercera ocasión en una semana entrar a
Tamaulipas, ahora usando otra estrategia. Estrategia que fue detectada por el grupo de coordinación que está conformado por el Ejército, la Policía Federal Ministerial, la Guardia Nacional, la Policía Ministerial del Estado, la Fuerza Civil y los policías municipales. Pero permíteme bajarle de rayitas a lo presumido por las autoridades. El Diario del Norte asegura que tuvo contacto directo con una fuente involucrada con esta detención y que le dijo que esta captura se dio en realidad porque vieron por casualidad a un grupo de personas discutir en la Colonia Real del Valle, en el municipio de Montemorelos, y que cuando las autoridades se acercaron, estas personas entonces se echaron a correr. Entonces se armó el operativo y los detuvieron a todos. Bueno, como quiera que haya sido, con inteligencia o por casualidad, las autoridades difundieron estas otras imágenes. Resulta que los 15 detenidos fueron capturados en dos partes. Es decir, primero detuvieron a 5, cuya captura se informó el 14 de noviembre, y después detuvieron a los otros 10, de cuya detención se informó ayer. Además, a estas personas les quitaron una pistola, cargadores, cartuchos, un chaleco balístico, mota, cristal, una mochila, 2 fusiles, 3 básculas, 4 bolsas ecológicas y 5 equipos de comunicación. Como ya te platicaba, esto forma parte de una pugna entre dos grupos delictivos que también tienen en la zozobra al municipio de San Pedro Garza García, también en el estado de Nuevo León. Estás viendo en pantalla una narcomanta que apareció esta misma mañana en San Pedro Garza García, en este municipio, que he decidido, por cierto, borrar el mensaje para no fungir como vocero de los grupos delictivos. Sabes que lo que me gusta destacar son los temas de interés periodístico, pero sí destaco, precisamente ahí está el interés periodístico, el hecho de la pugna que hay entre cárteles en el estado. En este caso de la narcomanta, aparecen mencionados 2 grupos delictivos, los he dejado perfectamente legibles: La Chapiza, que es a quien se dirigen, y La Limpia, que es quien firma esta narcomanta. Sobre esta manta no hay mucha información, salvo la aparición y que de inmediato fue retirada por parte de las autoridades. Pero despierta inquietud entre los habitantes que atestiguaron la ola violenta por la que pasó Nuevo León en el año 2011. Hoy cárteles están peleando nuevamente el control de Nuevo León en otro contexto, por el cual te he hecho una encuesta, la doy por finalizada ahora, pero me gustaría, si ya no viste, no votaste en vivo, que respondas. ¿Cómo calificas el trabajo de Samuel García en materia de seguridad en Nuevo León? ¿Bueno, malo o regular? Deja tu opinión en la caja de comentarios y el por qué piensas de esta forma. Pero en tanto ha aparecido esta manta, hoy cárteles están peleando el control de Nuevo León y lo están haciendo justo en este momento, mientras su gobernador saliente, que ha solicitado licencia para buscar la presidencia de la República. ¿Qué opinas? Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.